¡Qué tremenda historia! Amigos y amigas, una historia que comienza con un sueño de acero y remaches. Imagínense ustedes, a principios del siglo XX, allá en los astilleros de Harland and Wolff, en Belfast, Irlanda, miles de hombres trabajaban día y noche. ¡Qué bárbaro! Estaban construyendo no uno, sino 3 barcos gigantes. Eran los barcos de la clase Olympic. El más famoso de todos se llamaba Titanic, el titán de los océanos. Era un coloso como nunca se había visto. Más largo que 3 canchas de fútbol, más alto que un edificio de 17 pisos. Una maravilla de la ingeniería. La construcción fue una tarea monumental. Se usaron más de 3 millones de remaches. El día de su botadura, el 31 de mayo de 1911, fue una fiesta espectacular. Más de 100,000 personas se reunieron para ver cómo el casco del Titanic tocaba el agua por primera vez. ¡Qué momento más emocionante! El gigante se deslizó suavemente hacia el río Lagan. Aún no tenía sus chimeneas ni sus lujosos interiores. Era solo el esqueleto de un sueño, pero ya se podía sentir su majestuosidad. ¡Qué impresión! Un verdadero gigante de acero. Después de la botadura comenzó el trabajo más delicado. Durante casi un año, miles de artesanos se dedicaron a decorar el interior. ¡Y qué interior, señoras y señores! Y seguimos con más de esta increíble historia. ¡Agárrense de sus asientos! Llegó el gran día, 10 de abril de 1912. El puerto de Southampton, en Inglaterra, era un hervidero de gente. Una locura total. Pasajeros de todas las clases se preparaban para abordar. En primera clase estaban los millonarios, en primera clase estaban los famosos, en primera clase estaba la gente más importante del mundo. Imagínense el glamour. La gran escalera era la joya de la corona, hecha de roble pulido, con una cúpula de cristal que la iluminaba. Parecía sacada de un palacio real. Los pasajeros de primera clase tenían acceso a un gimnasio, una piscina, un baño turco. De todo tenían. La segunda clase no se quedaba atrás, con camarotes muy cómodos. Tenían una biblioteca y un comedor elegante. Incluso en tercera clase, las condiciones eran mucho mejores que en otros vapores de la época. ¡Mucho mejores! Para miles de inmigrantes que viajaban en tercera, el Titanic representaba la puerta a una nueva vida. Dejaban atrás sus países en Europa buscando el sueño americano. ¡Qué valientes! A bordo del barco, por unos días, vivían una fantasía. Bailaban en las cubiertas inferiores, compartían sus historias y soñaban con el futuro que les esperaba en Nueva York. El barco era considerado prácticamente insumergible. Así lo decían. La gente se sentía completamente segura. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar la tragedia que se avecinaba. El gigante de acero cruzaba el Atlántico a toda velocidad, directo hacia su destino y hacia la leyenda. ¡Atención, atención! Que llegamos al momento más dramático de nuestra historia. La noche del 14 de abril de 1912. El Titanic navegaba en aguas heladas y tranquilas. El mar estaba como un espejo. ¡Qué cosa más rara! No había luna, y la oscuridad era total. Hacía un frío que calaba los huesos. A las 11:40 de la noche, los vigías en el nido del Cuervo vieron algo. Una sombra oscura directamente enfrente. ¡Un iceberg! ¡Iceberg a la vista! Gritaron desesperados por el teléfono. ¡Demasiado tarde! El oficial en el puente de mando dio la orden. ¡Todo a estribor! ¡Máquinas atrás! Una maniobra desesperada para evitar el choque. El gigantesco barco comenzó a virar lentamente. Muy lentamente. Parecía que lo iba a lograr por un pelo. Pero no fue así. El iceberg, esa montaña de hielo silenciosa y mortal, rozó el costado derecho del barco. Fue un raspón, no un choque de frente. Muchos pasajeros ni siquiera sintieron el impacto, pero el daño estaba hecho. Y era fatal. El agua helada del Atlántico comenzó a entrar a raudales, una herida mortal. El diseñador del barco, Thomas Andrews, que iba a bordo, hizo un cálculo rápido. Y la noticia fue terrible. Le dijo al capitán Smith que al barco le quedaban, como mucho, 2 horas a flote. 2 horas. Se iba a hundir. A las 12:05 de la madrugada se dio la orden de destapar los botes salvavidas. No había botes para todos, solo espacio para la mitad. Comenzó la evacuación y fue un caos. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic, con la proa ya sumergida, se partió en 2 y se hundió para siempre en las profundidades heladas del océano. ¡Qué noche tan espantosa, amigos! Pero en medio de tanta oscuridad, hubo una luz de esperanza. El operador de radio del Titanic, Jack Phillips, envió señales de socorro sin descanso. ¡CQD! ¡Esos! ¡Vengan rápido! Chocamos con un iceberg.
Muchos barcos recibieron la llamada, pero estaban muy lejos. Solo uno, el RMS Carpathia, escuchó el llamado y cambió su rumbo de inmediato, a toda máquina hacia el desastre. Su capitán, Arthur Rostron, no lo dudó ni un segundo. Un verdadero héroe. El Carpathia estaba a casi 4 horas de distancia. 4 horas de angustia para los que estaban en el agua. Cuando el Titanic se hundió, más de 1.500 personas quedaron flotando en el agua helada. ¡Una pesadilla! Los gritos de ayuda llenaron la noche, pero el frío era el peor enemigo. La mayoría murió de hipotermia en pocos minutos. Solo un bote, comandado por el oficial Harold Lowe, regresó para buscar sobrevivientes, pero ya era tarde para casi todos. Al amanecer, el Carpathia llegó al lugar. ¡Qué visión tan desoladora! Vieron los botes salvavidas flotando a la deriva, llenos de gente congelada y en shock. La tripulación del Carpathia trabajó sin descanso para subir a los sobrevivientes a bordo. Eran poco más de 700 personas. Entre los sobrevivientes había historias que se hicieron leyenda. Margaret Brown, después apodada la insumergible Molly Brown, una mujer con carácter. Cada sobreviviente llevaba consigo una historia de pérdida y supervivencia. Voces que mantendrían viva la memoria del Titanic para siempre. Y llegamos al final de este viaje por la historia. ¡Qué momento! Durante más de 70 años, el Titanic descansó en el fondo del océano, en la más completa oscuridad. Su ubicación exacta era un misterio. Muchos intentaron encontrarlo, pero fracasaron. Pero el 1 de septiembre de 1985 sucedió el milagro. Un equipo de exploradores lo encontró, liderado por el doctor Robert Ballard y Jean-Louis Michel. Usando un vehículo submarino no tripulado llamado Argo, vieron las primeras imágenes. Ahí estaba, la proa del Titanic, majestuosa y fantasmal, apareciendo en sus monitores. El descubrimiento fue una noticia mundial. El mundo entero se conmocionó. El barco no estaba de una sola pieza, como muchos creían. Estaba partido en dos, con un campo de escombros entre la proa y la popa. Las expediciones posteriores nos mostraron imágenes increíbles. Platos, botellas de champaña, zapatos, maletas, restos de las vidas que se perdieron esa noche. Ver el barco en su tumba submarina fue un momento muy emotivo. Ya no era solo una leyenda, era una realidad tangible, un cementerio sagrado que debía ser respetado. Hoy, más de un siglo después, el Titanic sigue fascinando al mundo entero. Y con razón, su historia lo tiene todo. Lujo, sueños, heroísmo, cobardía, una tragedia inolvidable. Es una lección sobre la arrogancia humana, la lección de que no debemos desafiar a la naturaleza. Por eso, amigos y amigas, el Titanic no es solo un barco hundido. Es una leyenda que navegará para siempre en el océano de la historia. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.